Hola amigos, me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Estaba yo reflexionando respecto estaba recordando cuando cumplí 40 años y te quiero invitar a reflexionar conmigo lo valioso que es cumplir 40 años y lo que podemos aprender. No importa si hoy tenemos 50, 60, 70, yo personalmente tengo 63, pero cuando cumplí 40 años tuve una sensación que quiero compartir contigo con 4 puntos que vale la pena reflexionar. En primer lugar, yo tenía la idea, aún la tengo de alguna manera, en que hay un promedio de vida de 80 años. Hay países que tienen 76 años de promedio de vida, otros tienen un poco más, pero a mí me gusta pensar en la idea de 80 y pensar que si vivo más de 80 años es como una especie de epílogo gratuito que me ha regalado la vida y que puedo vivir. Pero cuando llegué justamente a los 40 años, tuve la sensación de que estaba cruzando la raya, es decir, cruzando la mitad de mi vida, y entonces me hice 4 preguntas que te invito a que te hagas. La primera pregunta que me hice es, oye Guido, ¿qué has aprendido en estos 40 primeros años de tu vida para que no lo repitas en la segunda parte? O sea, es decir, si estamos dividiendo la vida en dos bloques de 40, que a lo mejor son 30 o 20, bueno, ya fueron más de 20 porque tengo 63, pero a lo mejor son más de 80. ¿Qué aprendiste para que valga la pena que la segunda parte de tu vida sea mejor que la primera? Y me di cuenta que una de las cosas que había aprendido era a discutir menos por cosas que no valían la pena o perseguir objetivos que realmente eran un tanto intrascendentes, o tratar de ganar discusiones a toda costa cuando realmente, pues sí, aparentemente puedes ganar una discusión, pero lo que pierdes es relación. Es decir, empecé a otorgarle un valor distinto a muchas cosas de la vida. Empecé a darme cuenta que muchas cosas eran una mera frivolidad a la que nos somete el sistema en el que vivimos, en donde tienes que tener determinada ropa, determinadas posesiones, determinadas circunstancias. Y comprendí también una cosa que te comparto. Cada década es como una especie de capítulo especial. Por ejemplo, cuando tienes 10 años, eres como el aventurero, el niño creativo, el que está descubriendo el mundo. Cuando tienes 20 años, generalmente estás lleno de sueños, lleno de empuje, probablemente lleno incluso de vanidad y soberbia, pensando que todo lo puedes, que no hay problemas, que tú le vas a ganar a tus papás, a tus tíos, a tus jefes y a todo el mundo, porque tienes 20 años. A los 30 años probablemente te das cuenta que las cosas no son tan fáciles y que realmente hay que batallar para alcanzar lo que deseas, pero tienes proyectos. Y cuando llegas a los 40 es cuando creo que estás justamente en esa cúspide de progreso en que empiezas a valorar las cosas que estamos viendo el día de hoy. Y también, bueno, luego vienen los 50 y vienen los 60, que tienen reflexiones distintas. Para mí los 50 años fue fue una década de reposo, y ahora en los 60 lo que propicio es paz. Pero si me voy, lo anoté para no olvidarlo, al segundo punto. La segunda pregunta que me hice a los 40 años es, ¿qué no quieres repetir en la segunda parte de tu vida? Y si tú agarras, por ejemplo, un pedazo de papel y dices, ¿qué aprendí? Pues aprendí estas cosas. ¿Qué no quieres repetir? Relaciones tóxicas, negocios mal planeados, arranques impulsivos. Es decir, tomar conciencia de lo que puedes haber aprendido y de lo que estás dispuesto a no volver a repetir. Y el tercer punto es, bueno, ¿qué buscar en la segunda parte de tu vida? Y es cuando me di cuenta que en la primera parte de mi vida me había perdido mucho en buscar cosas materiales, y me empecé a dar cuenta que está a todo dar tener cosas materiales, o sea, tener un carro bonito, tener una casa bonita, tener ropa bonita, todo eso está increíble, pero no depende de eso nuestra felicidad. A veces podemos tener la mejor casa, el mejor coche, la mejor ropa, dinero en el bolsillo y ser sumamente infelices. Entonces me empecé a preguntar y dije, ¿qué te hace realmente feliz? O sea, ¿cuáles son las cosas que realmente te gustan? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta pasear? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta convivir con amigos? ¿Cuál es el negocio que te pueda dar el dinero para vivir de una manera decente y decorosa sin que tengas realmente que empeñar tu vida de sacrificio para poder subsistir?
Porque también muchas veces, probablemente te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, hemos hecho algunas cosas que probablemente no nos gustan, pero lo hacemos porque necesitamos comer, necesitamos ganar dinero. Pero en la medida de lo posible, conforme te vas desarrollando y vas aprendiendo habilidades y te vas enfocando, o sea, es como decir, ¿qué me gusta? Pues me gusta dar pláticas, me gusta ser médico, me gusta trabajar en un banco, me gustan las... O sea, ¿qué te gusta realmente para que realmente te capacites y hagas lo suficiente para vivir una vida decente? Lo que cambia a los 40, al menos a mí, lo que me pasó, es que empecé a dejar de ver las cosas como tengo que trabajar mucho para ganar mucho dinero, porque cuando quieres ganar mucho dinero valdría la pena que te preguntaras, ¿para qué? O sea, si a veces cuando comes rico, cuando vives en una casa agradable, cuando te vistes de una manera agradable, pues no hay mayor satisfacción que eso a vivir sometido a un estrés simplemente para decir, no, es que yo gano mucho dinero, es que tengo el carro más caro de la vida, es que tengo una casa increíble. Hay que pensar muy bien en lo que realmente queremos para realmente sufrir menos por obtenerlo, disfrutar más el viaje y disfrutarlo. Y lo quinto, perdón, la cuarta pregunta que me hice es, bueno, ahora, ¿qué es lo que más quiero? ¿Qué es lo que quiero realmente disfrutar en la segunda parte de mi vida? Y descubrí que quiero algo que probablemente ha querido la mayoría de personas en su vida y a veces ni se detiene a dar cuenta: paz y tranquilidad. Es decir, si yo logro tener una vida en mi segundo periodo de 40, de 30, de 20 años, los años que me queden, de paz y de tranquilidad, es cuando empiezas a restarle importancia a muchísimas cosas que le dabas importancia en los primeros 40 años, y entonces empiezas a decir, yo lo que quiero es paz, yo lo que quiero es tranquilidad, yo lo que quiero es tener buenas relaciones, yo lo que quiero es vivir la experiencia de vivir, porque empiezas a entender que no te vas a llevar nada. Empiezas a entender que lo único que te vas a llevar y que vas a recordar probablemente en los últimos días de tu vida es la experiencia de haber vivido. Esos son los 4 puntos que yo personalmente aprendí en los primeros 40 años y ahora que tengo más de 60, yo no sé cuántos años tengas tú, pero si quieres también me lo puedes contar en los comentarios. Me gustaría saber cuáles han sido tus prioridades, cuáles han sido tus aprendizajes, cuáles han sido las cosas que consideras que ha valido la pena, qué cosas estás dispuesto a no repetir más para que realmente le saques un mayor provecho a la vida y la disfrutes mucho más. Me da mucho gusto saludarte y espero que nos encontremos en un nuevo video próximamente. Bienvenidos tus comentarios, tu like y tu suscripción. Hasta pronto.